Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con dramas turcos que te hacen suspirar, llorar a moco tendido y sobre todo, creer en el amor verdadero. Espero que estéis listos para embarcaros en un nuevo viaje emocional porque hoy vamos a hablar de un tema que creo yo, nos toca la fibra sensible a todos, las segundas oportunidades en el amor. ¿Quién no ha soñado con una segunda oportunidad, ya sea para enmendar errores del pasado, revivir una chispa que se apagó o simplemente para demostrar que el amor puede vencer cualquier obstáculo? Las series turcas son maestras en explorar esta temática y hoy vamos a sumergirnos en algunas de las historias más conmovedoras y apasionantes de segundas oportunidades que, créeme, te robarán el corazón. Así que preparad vuestros pañuelos porque la emoción está garantizada. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para ti, desde análisis de series hasta noticias exclusivas del mundo del drama turco. Únete a nuestra comunidad y comparte tu pasión por estas historias que nos hacen vibrar. Bueno, manos a la obra. Empecemos nuestro recorrido por esas series turcas donde el amor renace de las cenizas, donde las segundas oportunidades se convierten en el motor principal de la trama y donde nos demuestran que el destino, a veces, tiene planes inesperados para nosotros. Comencemos hablando de Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. A primera vista puede parecer la típica comedia romántica ligera, pero si rascamos un poco encontramos una historia de segundas oportunidades disfrazada de humor y situaciones divertidas. Eda YLDZ, una joven florista con sueños de ser arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío hombre de negocios, se ven obligados a fingir un compromiso. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial se convierte en algo mucho más profundo. Pero claro, como en toda buena serie turca, el camino al amor verdadero está plagado de obstáculos. En Senkalkapm, la segunda oportunidad se presenta de varias formas. Primero vemos cómo Eda y Serkan tienen que superar sus prejuicios y malentendidos iniciales para darse la oportunidad de conocerse realmente. Serkan, obsesionado con el trabajo y con una fachada de hombre implacable, poco a poco se abre al mundo de Eda, un mundo lleno de color, alegría y espontaneidad. Eda por su parte aprende a ver más allá de la armadura de Serkan, descubriendo la vulnerabilidad y la bondad que se esconden en su interior. Pero la verdadera segunda oportunidad llega cuando, después de una serie de altibajos, rupturas y reencuentros, la vida los vuelve a cruzar. Ambos han cambiado, han madurado y han aprendido de sus errores. Se dan cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro nunca desapareció por completo. Esta segunda oportunidad les permite reconstruir su relación desde una base más sólida, con mayor comprensión y respeto mutuo. Senkalkapm nos enseña que a veces el destino nos separa para que podamos crecer individualmente y volver a encontrarnos como personas más completas y preparadas para amar. Sigamos con Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie, ambientada en los años 70 en la región de Kukurova, nos cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul tras un trágico suceso. Para protegerse, fingen ser hermanos y se refugian en la hacienda de la poderosa familia Yaman. Zuleya termina casándose con Demir Yaman, el dueño de la hacienda, mientras que Yilmaz se convierte en su rival. En Bir Zamanlar Kukurova, la segunda oportunidad se manifiesta en la lucha constante de Zuleya y Yilmaz por reencontrarse y recuperar el amor que se les arrebató. A pesar de estar separados por las circunstancias, el matrimonio de Zuleya con Demir y las intrigas de la sociedad de Kukurova, su amor permanece latente. Se ven envueltos en un torbellino de emociones, celos, traiciones y secretos que ponen a prueba su relación una y otra vez. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de superar los obstáculos que impone el destino. Zuleya y Yilmaz tienen que tomar decisiones difíciles que afectan no solo a sus vidas, sino también a las de sus seres queridos. La segunda oportunidad se convierte en una esperanza constante, en un faro que les guía a través de la oscuridad y les da fuerzas para seguir adelante. Bir Zamanlar Kukurova nos muestra que el amor verdadero puede resistir incluso las pruebas más duras, pero que a veces el precio a pagar es demasiado alto. Ahora, vamos a hablar de Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta es una de las series turcas más famosas y controvertidas de todos los tiempos. Narra la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella.
Lo que comienza como un matrimonio por conveniencia se complica cuando Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan. En Ask Memnu, la segunda oportunidad se presenta como una tentación prohibida. Biter ve en Belul la oportunidad de escapar de una vida que considera vacía y aburrida. Se entrega a una pasión desenfrenada que desafía las convenciones sociales y morales. Belul, por su parte, se deja seducir por la belleza y la sensualidad de Biter, sin medir las consecuencias de sus actos. La serie explora los temas de la infidelidad, la obsesión y la destrucción. Biter y Belul se consumen en un amor egoísta que termina por destruir todo lo que les rodea. Su relación es un claro ejemplo de cómo una segunda oportunidad mal entendida puede llevar a la tragedia. Ask Memnu nos advierte sobre los peligros de dejarse llevar por los impulsos y de no asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Aunque no es una segunda oportunidad en el sentido romántico tradicional, muestra cómo una oportunidad para cambiar el rumbo de una vida puede ser fatal si no se maneja con madurez. Sigamos con Erkai. Esta serie nos cuenta la historia de Reyyan Adolu y Miran Aslanbey. Reyyan pertenece a una de las familias más poderosas de Mardin, mientras que Miran es un joven vengativo que busca vengar la muerte de sus padres. Miran se acerca a Reyyan con la intención de casarse con ella y luego abandonarla, pero sus planes cambian cuando se enamora de ella. En Erkai, la segunda oportunidad se centra en la redención y el perdón. Miran tiene que luchar contra su pasado y contra los oscuros secretos de su familia para ganarse el amor y la confianza de Reyyan. Reyyan, por su parte, tiene que superar el dolor y la decepción que le causó Miran para poder perdonarlo y darle una segunda oportunidad. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares y la importancia de romper con los ciclos de venganza. Miran y Reyyan tienen que aprender a confiar el uno en el otro y a construir un futuro juntos, a pesar de las adversidades. Erkai nos enseña que el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de transformar incluso a las personas más dañadas y que el perdón es esencial para sanar las heridas del pasado. La serie es un torbellino de emociones donde la venganza y el amor se entrelazan, pero al final, el amor verdadero triunfa gracias a la capacidad de perdonar y ofrecer una segunda oportunidad. Ahora hablemos de Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta es otra comedia romántica que, bajo su superficie ligera y divertida, también explora la temática de las segundas oportunidades. Defne Topal, una camarera endeudada, recibe una oferta de Neriman Ipliki para fingir ser la novia de Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo, a cambio de dinero para salvar a su familia de la ruina. Lo que empieza como un simple contrato se convierte en una relación real. En Kiral Kask, la segunda oportunidad se presenta como una forma de escapar de una situación desesperada. Defne ve en este acuerdo una oportunidad para ayudar a su familia, aunque tenga que mentir y engañar a Omer. Omer, por su parte, también busca una segunda oportunidad para encontrar el amor verdadero después de una decepción amorosa en el pasado. La serie explora los temas de la honestidad, la confianza y el perdón. Defne tiene que decidir si confiesa la verdad a Omer y arriesgarse a perderlo, o si continúa con la farsa y vive con la culpa. Omer, por su parte, tiene que superar su desconfianza y abrir su corazón al amor. Kiral Kask nos enseña que la honestidad es fundamental para construir una relación sólida y duradera y que el perdón es necesario para superar los errores del pasado y avanzar hacia el futuro. Es una historia sobre cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas y cómo una segunda oportunidad puede cambiar el rumbo de nuestras vidas para mejor. Cambiemos de registro y hablemos de Dirilis, Ertuğrul, Oreserekçen, Ertugrul. Aunque no es una historia de amor romántico en el sentido tradicional, esta serie histórica épica también explora la temática de las segundas oportunidades en el contexto de la lucha por la supervivencia y la construcción de un imperio. La serie narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. En Dirilis, Ertuğrul, la segunda oportunidad se presenta como una forma de redimir errores y construir un legado. Ertuğrul y sus compañeros tienen que superar numerosos obstáculos, traiciones y conspiraciones para proteger a su pueblo y establecer un nuevo hogar. Se enfrentan a enemigos poderosos y a desafíos morales que ponen a prueba su lealtad y su determinación. La serie explora los temas del liderazgo, la justicia y la fe. Ertuğrul tiene que tomar decisiones difíciles que afectan a todo su pueblo y tiene que mantenerse fiel a sus principios, a pesar de las adversidades. Dirilis, Ertuğrul, nos enseña que la perseveran y la valentía son fundamentales para superar los obstáculos, y que la segunda oportunidad se puede encontrar en la lucha por un futuro mejor.
Es una historia sobre la construcción de un imperio a partir de las cenizas, una historia de resiliencia y de la búsqueda constante de una segunda oportunidad para construir un mundo mejor. Ahora adentrémonos en el drama de Sefirin Kazeta, o la hija del embajador. Esta serie nos cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes enamorados que se ven obligados a separarse por las intrigas de sus familias. Años después se reencuentran, pero las heridas del pasado y los secretos que guardan amenazan su relación. En Sefirin Kazeta, la segunda oportunidad se presenta como un desafío para superar el trauma y la desconfianza. Nare fue víctima de una agresión sexual en el pasado y ha luchado por superar este trauma. Sankar, por su parte, se siente culpable por no haber creído en Nare y por haberla abandonado. Ambos tienen que enfrentarse a sus demonios internos y aprender a confiar el uno en el otro para poder tener una segunda oportunidad en el amor. La serie explora los temas de la violencia de género, el perdón y la sanación. Nare se convierte en un símbolo de la lucha contra la injusticia y la defensa de los derechos de las mujeres. Sankar tiene que demostrar que ha cambiado y que está dispuesto a proteger a Nare y a reparar el daño que le causó. Sefirin Kazeta nos enseña que el camino hacia la sanación puede ser largo y doloroso, pero que el amor y el apoyo pueden ser fundamentales para superar el trauma y encontrar una segunda oportunidad para ser feliz. La serie es un grito de esperanza y una invitación a la reflexión sobre la importancia de creer en las víctimas y de luchar contra la violencia de género. Volvamos a la comedia romántica con Erkencikus, o pájaro madrugador. Esta serie nos cuenta la historia de Sanemaiden, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Candibit, un fotógrafo aventurero y espíritu libre. En Erkencikus, la segunda oportunidad se presenta como una forma de reinventarse y de seguir los sueños. Sanem tiene la oportunidad de dejar atrás su vida tradicional y de explorar su creatividad y su pasión por la escritura. Khan, por su parte, también busca una segunda oportunidad para encontrar un propósito en su vida y para conectar con sus emociones. La serie explora los temas de la libertad, la autoexpresión y el amor. Sanem y Khan se enamoran y se ayudan mutuamente a crecer y a alcanzar sus metas. Erkencikus nos enseña que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños y que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es una historia sobre cómo una segunda oportunidad puede abrirnos las puertas a un mundo de posibilidades y cómo el amor puede ser el motor que nos impulse a alcanzar nuestros sueños. Y para terminar, vamos a hablar de Muzice Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie, que es una adaptación de la serie coreana Good Doctor, nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. Ali tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás, pero es un genio en la medicina. En Muzice Doctor, la segunda oportunidad se presenta como una forma de superar la discriminación y de demostrar el potencial de las personas con discapacidad. Ali tiene que enfrentarse a los prejuicios de sus colegas y a las dudas de sus pacientes, pero con su talento y su dedicación logra ganarse su respeto y admiración. La serie explora los temas de la inclusión, la empatía y la aceptación. Ali inspira a los demás a ver el mundo desde una perspectiva diferente y a valorar la diversidad. Muzice Doctor nos enseña que todos merecemos una segunda oportunidad, sin importar nuestras diferencias, y que el amor y el apoyo pueden ser fundamentales para superar los obstáculos y alcanzar nuestro máximo potencial. Es una historia conmovedora sobre la superación personal y la importancia de la inclusión, que nos recuerda que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo. La serie es una oda a la diversidad y una invitación a la empatía, mostrándonos que una segunda oportunidad puede cambiar la vida de alguien para siempre. Bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas apasionantes series turcas que nos roban el corazón con sus historias de segundas oportunidades. Espero que hayáis disfrutado de este viaje emocional y que os hayáis sentido inspirados por estas historias de amor, redención y superación personal. Hemos visto cómo las segundas oportunidades pueden presentarse de muchas formas diferentes, desde la posibilidad de revivir un amor perdido hasta la oportunidad de enmendar errores del pasado, superar traumas o perseguir nuestros sueños. Estas series nos demuestran que nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas y que el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de transformar incluso a las personas más dañadas. Hemos hablado de Senkalkapm, donde el destino les da una segunda oportunidad para reencontrarse y amarse de nuevo. Bir Zamanlar Kukurova, una lucha constante por recuperar un amor arrebatado. Aşk Memnu,
la peligrosa tentación de una segunda oportunidad prohibida. Erkai, la redención y el perdón como camino hacia el amor verdadero. Kiral Kask, una segunda oportunidad para encontrar el amor en las circunstancias más inesperadas. Dirilis, Ertuğrul, la construcción de un imperio a partir de las cenizas y la búsqueda constante de un futuro mejor. Sefirin Kazeta, la superación del trauma y la lucha contra la violencia de género como camino hacia la sanación. Erkenzikus, la libertad y la autoexpresión como camino hacia el amor y la realización personal. Y por último, Muzice Doctor, la inclusión y la aceptación como camino hacia la superación personal y el reconocimiento del potencial de las personas con discapacidad. Cada una de estas series nos deja una valiosa lección sobre la importancia de creer en las segundas oportunidades, de perdonar y de seguir adelante, a pesar de las adversidades. Nos recuerdan que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a ser la mejor versión de nosotros mismos y que nunca es tarde para encontrar la felicidad. Quiero agradeceros de todo corazón por haber estado conmigo en este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Me encantaría saber cuáles son vuestras series turcas favoritas sobre segundas oportunidades. Dejadme vuestros comentarios abajo y contadme qué historias os han robado el corazón. ¿Hay alguna serie que no haya mencionado y que creéis que merece la pena ver? Compartid vuestras recomendaciones conmigo y con el resto de la comunidad. Y ahora, antes de despedirme, os invito a que le deis me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares que también son amantes de las series turcas, y a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos un montón de contenido preparado para vosotros, desde análisis de series hasta noticias exclusivas del mundo del drama turco. No os lo perdáis. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos seriefilos. Hasta la próxima.